Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver las patologías de la vía biliar, aquellas que tienen que ver con los litos y con la inflamación. Pero antes de arrancar, los invito a suscribirse al canal y a darle like al video. Ahora sí, ¿qué es la colestasis? La colestasis es la reducción o interrupción del flujo biliar. Esto va a ser la manifestación común de casi todas las patologías en las que haya un lito enclavado en alguna parte de la vía biliar. ¿Y cómo se va a manifestar en la analítica? Con un aumento de la FAL, un aumento de la GGT y un aumento de la bilirrubina, pero a predominio de la directa, porque esta ya pasó por el hígado y ya se pudo conjugar. Esta bilirrubina directa, al no poder pasar a las heces, debido a que hay un lito que no la deja pasar, lo que va a producir es acolia, porque como sabemos, la bilirrubina es la causante de la coloración de las heces. Y además, esta disminución de la bilis va a generar una disminución en la absorción de las vitaminas liposolubles, que recordemos son la A, la E, la K y la D. La K, acuérdense, es la que es muy importante para la coagulación. Pero ¿qué pasa? Esta bilirrubina va a tener que irse para algún lado. Entonces, ¿a dónde se va a ir? A la sangre. Acordémonos que la bilirrubina directa es la que es soluble. Por ende, va a poder ir al riñón y ahí por ahí eliminarse. ¿Y esto qué va a generar? Que la orina sea de color oscura, tipo color coca. Además, se va a depositar en piel y mucosas. Y esto se va a manifestar con el color amarillento, que es la ictericia. Que sabemos la ictericia, el depósito de la bilirrubina va a generar prurito. Entonces es muy común que el paciente incluso pueda tener lesiones por rascado, como son las escoriaciones. Entonces, ante un paciente con esta clínica, lo que vamos a tener que hacer es una ecografía. Y lo que vamos a ir a ver es si la vía biliar está o no está dilatada. En caso de que esté dilatada, lo que nos va a indicar es que hay algo extrahepático que está generando esta dilatación. Y por ello, lo siguiente que vamos a tener que hacer es una CPR, para poder hacer así los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, entre un lito o una neoplasia. En cambio, si la vía biliar no está dilatada, lo más probable es que sea algo intrahepático, por lo que vamos a hacer una econdoscopía o una colangioresonancia. Para hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, tenemos la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Nos vamos a enfocar ahora en los litos, ¿sí? Para eso vamos a ir graficando las diferentes patologías que nos pueden dar y además después al final vamos a hacer un cuadro de resumen para que sea más fácil para el estudio. Entonces, un lito en la vesícula ahí solito, eso va a ser la colelitiasis. Esto no genera nada, en tanto y en cuanto se quede ahí y no se enclave en ningún lado. Por eso es que es asintomático. Ahora, si este lito se va a enclavar, por ejemplo, en el cístico, es ahí donde va a aparecer el cólico biliar, que va a ser el dolor por la impactación del lito en el cístico o también puede ser en el colédoco, que después lo vamos a ir a ver. Cuando esto no resuelve, la vesícula se va a inflamar y hasta incluso se puede infectar. El germen más común es Escherichia coli. Y esta es la colecistitis. Como definición es la inflamación y o la infección de la vesícula por la impactación prolongada del lito en el cístico. Esto se manifiesta con dolor y con fiebre. Si el lito, en vez de enclavarse en el cístico, baja un poco más y llega hasta el colédoco, ahí va a generar la colédoco-litiasis, que cuando se enclave va a generar nuevamente el cólico biliar, que va a ser lo mismo, ese típico dolor. Y cuando este cuadro no resuelve, pasa lo mismo que en la vesícula, va a generar inflamación y hasta incluso se puede infectar. Pero acá no se infecta solo la vesícula, se va a infectar también la vía biliar. Y es por eso que este cuadro se llama colangitis, que va a ser la inflamación y o infección de vesícula y vías biliares por la impactación prolongada del lito en el colédoco. ¿Esto cómo se va a manifestar? Con dolor, con fiebre y acá aparece la ictericia, porque como vimos al principio, la bilis no va a llegar hasta el intestino, por lo que va a irse para la sangre y ahí va a generar la ictericia. Esta es la tríada de Charcot y cuando se suman confusión y shock se llama pentada de Reynolds. Entonces, hasta ahí los gráficos de las diferentes patologías, cómo va migrando el lito y cómo puede ir generando y despertando las patologías. Ahora lo que vamos a hacer es un cuadro. Este cuadro nos va a ayudar para estudiar bien, porque se tienden a la confusión, los diferentes nombres son parecidos, y la clínica, así que vamos a hacer un cuadro en el que vamos a ver dolor, fiebre, ictericia, dónde está el lito culpable y cuál es el tratamiento. Primero, colelitiasis. Como dijimos, es una patología que es asintomática, no tiene ni dolor, ni fiebre, ni ictericia. Por ende, el diagnóstico es incidental, por alguna ecografía que se haga al paciente. ¿Y cómo es el tratamiento? No se da tratamiento, porque es asintomático, no pasa nada. Segundo caso, aparece el cólico, que vimos que es cuando se enclava este lito, bien en el cístico o en el colédoco. Sí va a tener dolor, el dolor es postprandial, porque la vesícula va a empezar a actuar cuando terminemos de comer. El intentar hacerlo va a doler. El lito está ahí.
Eh, Además suele acompañarse con náuseas y vómitos y este dolor es de características punzantes, es como una puntada que suele incrementarse, resuelve y después vuelve a aparecer, es como que va oscilando. No cursa con fiebre y en el caso de la ictericia, si está en el cístico, no genera ictericia porque la bilis puede bajar por el colédoco. Acordémonos que la vesícula va a almacenar la bilis. La bilis que se produce en el hígado puede bajar directamente por el colédoco. Ahora, si el lito está enclavado en el colédoco, ahí sí, porque va a ser una barrera que no va a dejar que pase al intestino. El tratamiento con qué va a ser analgésica de antibióticos para prevenir la infección y se va a hacer CPR cuando el lito está en el colédoco y cirugía en el caso del cístico o bien también cuando no resuelva con la CPR. La colecistitis, dijimos, inflamación y o infección de la vesícula. El paciente va a tener dolor, va a tener fiebre, pero no va a tener ictericia, porque la bilis puede bajar tranquilamente por el colédoco. El lito va a estar enclavado en la vesícula, bien ahí en el cístico, y el tratamiento en este caso es también analgesia y antibióticos en primera instancia y se hace la cirugía, la colestectomía, en diferido. Es muy importante porque esta cirugía puede confundir en un choice, por ejemplo, que te pongan si la cirugía es de urgencia y no es de urgencia, la cirugía se hace una vez resuelto el cuadro de inflamación e infección porque se vieron mejores resultados que hacerla en el momento agudo. Y por último tenemos la colangitis. Dijimos inflamación y o infección de la vesícula, pero también de las vías biliares. Eso es lo importante, que están inflamadas las vías biliares. Esta tiene todo, tiene dolor, tiene fiebre y tiene ictericia, porque como vimos el lito está en el colédoco. La bilis no va a llegar al intestino. En este caso va a ser típica también el cuadro que vimos al principio, con las orinas oscuras, el paciente, como dijimos, ictérico y con acolia. El lito está en el colédoco y en este caso el tratamiento es nuevamente con analgesia, antibióticos y acá sí se hace una CPR de urgencia para no llegar al caso, como vimos, de la pentada de Reynolds, que tenemos el caso con el paciente con shock y con confusión. Y hasta acá llegamos con el video de vesícula y vías biliares. Espero les haya servido y como siempre, cualquier duda me la pueden dejar en comentarios.